Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de la gravedad del adulterio. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios y el libro de Proverbios es un libro acerca de la sabiduría y la necedad. Y dentro del tema de la sabiduría y de la necedad, uno de los temas que tiene un tratamiento muy amplio, principalmente en los primeros capítulos del libro de Proverbios, es el tema del adulterio, tanto en el capítulo 6 que vimos anteriormente y en el capítulo 7. ¿Y por qué es así? Porque el método de enseñanza, de aprendizaje hebreo, implica la repetición, pero no una repetición memorística, sino la repetición de un tema desde diferentes perspectivas y usando diferentes figuras literarias como la oposición de los contrarios, la analogía, la hipérbole, etcétera. Así que en este capítulo 7 básicamente está dedicado del versículo 5 al 27, está dedicado al tema del adulterio y de la gravedad del adulterio. Dice la palabra de Dios al respecto. Comienza exhortándonos a buscar la sabiduría para que nos guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y lo mismo que aplica para la mujer, aplica para el hombre. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Como dije al principio, esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Y bien la Biblia en este pasaje nos está hablando de la mujer, que es la mujer adúltera, también se refiere a los hombres adúlteros. Y como mencioné también, respecto a ningún otro pecado habla tanto el libro de Proverbios como del adulterio, que equivale a la necedad. Siendo el libro un libro que exalta la sabiduría, ello significa que el adulterio es uno de los más grandes enemigos de la sabiduría. Y eso nos lo muestra nos lo muestra el ejemplo de Salomón. El rey Salomón, con toda su sabiduría, siendo el rey que más sabiduría ha tenido sobre la faz de la tierra, sin embargo, sucumbió al adulterio, con más de 700 esposas y 300 concubinas, que además de ello lo hicieron apartarse de la sabiduría de Dios, de la obediencia a Dios, de su fe, para seguir la idolatría de sus mujeres extranjeras, como nos lo enseña la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. El adulterio es en sí mismo una idolatría y una necedad.
es una falta de entendimiento, como dice también en Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Además, y como vemos aquí también, no solo es una necedad, una idolatría, sino que es una corrupción del alma. Es decir, ahí están involucrados, está involucrada el alma completa, está involucrados los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las motivaciones, las actitudes y las acciones. Por su experiencia de vida es que Salomón en el libro de Proverbios hace una descripción tan detallada de la necedad y de las consecuencias del adulterio, porque este pasaje lo escribió Salomón, y lo escribió Salomón después de vivir las consecuencias del adulterio, lo mismo que el pasaje en Proverbios capítulo 6, de tal manera que es un testimonio de su vida, es un testimonio de las consecuencias del adulterio en su propia vida, de tal manera que todos deberíamos ponerle atención para evitar caer en ese pecado que es tan desastroso, no solo en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también en cuanto a nuestra relación personal, laboral, eclesiástica, social, etc. El adulterio abarca, afecta todas nuestras relaciones interpersonales y todas nuestras relaciones con Dios. Y las experiencias que escribe Salomón son las experiencias, unas más, otras menos, de todos los que han vivido en adulterio en alguna etapa de su vida. ¿Quiénes son, según este pasaje, quiénes son los que caen en el adulterio? Son los simples de entendimiento, los faltos de entendimiento, como dice Proverbios capítulo 7, versículo 7, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, o sea, simple, falto de entendimiento, son los que caen en el pecado del adulterio. En este pasaje también el proceso del adulterio sigue al pie de la letra los pasajes de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, que se refieren al proceso de la tentación y que es aplicable tanto a hombres como a mujeres adúlteros. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son las pasiones de la carne, son esos deseos obsesivos de la carne por tener autocomplacencia, autosatisfacción, etc. Y dice entonces, cuando de su propia concupiscencia o pasión es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje del adulterio, que habla del adulterio en Proverbios capítulo 7, la tentación la encontramos en los versículos 10 al 12. Dice que la mujer le sale al encuentro con atavío provocativo, con astucia de corazón, alborotadora, es decir, habla recio, llama la atención. De alguna manera también la palabra que se traduce alborotadora es bramar o gemir. Por la intención de tener sexo. Además es rencillosa, quiere decir falsa, rebelde, desleal, callejera, acechadora, y eso quiere decir que tiende celada, tiende una emboscada. La persona adúltera tiene esas características. Luego sigue en los versículos del 13 al 20 la seducción, diciendo que se asió de él, le besó, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, he adornado mi cama, he perfumado mi cámara, embriaguémonos de amores. Esa es la seducción. Luego sigue la consumación en los versículos del 21 al 22. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios y se marchó
tras ella. Y finalmente sigue la muerte, en los versículos, la muerte o la ruina, en los versículos 22 al 23 y 26 al 27. Dice que este joven la siguió como buey al degolladero. ¿Y qué es el degolladero? Implica muerte, implica ruina. Como el necio a las prisiones para ser castigado, es decir, encadenado, castigado. Como ave que se apresura a la red, engaño. La saeta traspasa su corazón, ruina. Salen heridos, lastimados, experimentan dolor en esa relación. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Por eso la palabra nos dice que de la fornicación, del adulterio y de cualquier pecado sexual necesitamos huir, porque aún los más fuertes han sido muertos por esos pecados, han caído en esos pecados. O sea, hay todo un proceso que, como vemos aquí y lo dijimos anteriormente, implica nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras acciones y nuestras decisiones. Saca a luz lo que todavía hay en nosotros de esa vieja naturaleza engañosa y perversa que todavía está anidada en nuestro corazón, de los caminos que todavía nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es la ruina, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 21 y Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ahora bien, ¿cuál es la solución para enfrentar el pecado del adulterio, de la fornicación o de la inmoralidad sexual, cualquiera que sea sus formas? En primer lugar, necesitamos entender que que todos esos pecados son el resultado de una fortaleza en la mente de la persona, es decir, unos pensamientos que fueron establecidos por la carne, el mundo y el diablo en nuestra mente durante el tiempo de la vieja manera de vivir, y que compromete toda nuestra mente, todo nuestro ser interior. Compromete los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las motivaciones, las actitudes y las decisiones. Es un pecado que ataca integralmente toda la mente del hombre. Por eso dice la palabra que el pecado sexual contamina al hombre, contamina el alma. Entonces no solo se necesita dejarlo, sino que necesitamos renovar el entendimiento para vencerlo completamente, y la palabra de Dios nos capacita para ello. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que la sostiene y que se opone al conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal manera que para ello necesitamos la palabra, la fe y el poder del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra también en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, que se refiere a la armadura de Dios, con énfasis en el versículo 10 y en los versículos 16 al 17. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, que significa fortalecernos en la palabra, porque el Señor es la palabra, y en el poder de su fuerza, es decir, en el Espíritu Santo, y que además tomemos sobre todo el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto implica que le pongamos especial énfasis a la obediencia, al conocimiento y a la obediencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de la fe,
que es el escudo con el cual apagamos los dardos de fuego del maligno, es la palabra es la que nos da a conocer la salvación, y además es la espada del Espíritu con la cual podemos atacar y contrarrestar todas las artimañas del diablo. Recordando que la palabra de Dios nos enseña que somos lo que ella dice que somos, es decir, hijos de Dios, no pecadores ni adúlteros. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos, póngale atención a Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es lo que está detrás del pecado sexual, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y recordemos que Juan capítulo 1, versículo 4 al 18, nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor, el amor del Padre echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Y el espíritu de adopción nos libera de ese temor, nos libera de la esclavitud del pecado, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que tenemos todo lo que ella dice que tenemos, y lo que tenemos es, en primer lugar, el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que nos guía a toda verdad, que nos empodera en nuestra debilidad para contrarrestar todo ataque de las tinieblas. Y aparte de ello, también el Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. El espíritu de amor para obedecer los mandamientos de Dios, el poder y el dominio propio para obedecerlos. También, o sea, las tres cosas van ligadas, tanto el amor, el poder y el dominio propio van ligados a la obediencia a la palabra, y el Espíritu Santo nos empodera para esa obediencia. Y finalmente, también podemos todo lo que la Biblia dice que podemos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como nos lo enseña Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y podemos vencer por el Espíritu Santo que mora en nosotros, también podemos vencer el pecado sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y el diablo huirá de nosotros, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. De tal manera que es imprescindible para nosotros, para combatir el pecado del adulterio, para ser totalmente libres del pecado del adulterio, necesitamos en primer lugar ser salvos, porque para el hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu, y las armas que necesitamos para vencer el adulterio son espirituales. De tal manera que necesitamos entregarle nuestras vidas a Cristo, confesando nuestro pecado y nuestros pecados, y pidiéndole que Él venga a hacerse cargo de nuestra vida como el Señor de nuestras vidas, como el centro de nuestras vidas. Y en segundo lugar, necesitamos comenzar a oír la dirección del Espíritu Santo y de la palabra, siguiéndola, porque la palabra nos dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y en Romanos 8, 26, el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, que también pongámosle mucho ojo a ese pasaje, dice la palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida, para que podamos soportar y vencer la tentación.
La otra cosa que necesitamos es no apartar nuestro corazón de sus caminos, guardando nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y guardar nuestro corazón implica ponerle límites a lo que pensamos, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que hablamos, con quién andamos, a dónde vamos, qué modelo estamos siguiendo y cuáles son las actitudes y las motivaciones de nuestro corazón. Cuidando todas esas cosas, vamos a cuidarnos del adulterio. Aparte de ello, el Señor no solo nos va a dar la victoria. Recordemos que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que el Espíritu del Señor nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los que están cautivos, para sacar a los presos de la cárcel, para restaurar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos, y para predicar el año agradable del Señor. Y notemos tres cosas ahí: liberación, sanidad y restauración. Son los tres procesos por los cuales necesitamos pasar para tener victoria sobre el pecado sexual, y en este caso sobre el adulterio, la fornicación y cualquier otra inmoralidad sexual. El Señor nos quiere liberar, nos quiere restaurar y nos quiere sanar y nos quiere restaurar a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. La palabra también, y no importa en qué nivel del pecado hayamos caído, la palabra de Dios dice que Dios no dejará caído al justo, sino que lo levantará. En el Salmo 55, versículo 22, dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo les haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese mi yugo es fácil y ligera mi carga significa el someternos a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, obedeciéndola. Y en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento de la salvación. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos hechos templos del Espíritu Santo, una nueva naturaleza nos es dada, que es contraria al pecado, de tal manera que por ello necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, y aparte de ello, pues necesitamos la palabra, que es la verdad, que nos dice lo que somos, lo que podemos y lo que tenemos para enfrentarnos a ese aparente gigante que es el adulterio. Pero para Dios no hay ningún imposible. Además, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muy gigante puede ser el pecado del adulterio, de la fornicación o de la inmoralidad sexual en la que estemos, que mayor es el que está en nosotros, y Él nos da la victoria, porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así que necesitamos volvernos de todo corazón al Señor, a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo, porque las consecuencias del adulterio pueden ser devastadoras, aunque el diablo nos quiera engañar hablándonos de placer, de autosatisfacción, de autocomplacencia, etc. Las consecuencias del adulterio son devastadoras. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, el Señor nos lo dice: Él no puede ser burlado.
todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si siembra para la carne, del pecado sexual de cualquier tipo, de la carne va a cosechar corrupción, ruina, muerte, maldad. Y va a cosechar, va a tener consecuencias funestas, mientras que si siembra para el Espíritu, la obediencia a la palabra, la dirección del Espíritu Santo, entonces va a cosechar vida eterna. Así que no hay ninguna razón por la cual no podamos enfrentar y vencer el pecado del adulterio. Tenemos a Dios de nuestra mano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al final, no dejar el pecado del adulterio, no vencer el pecado del adulterio, es una completa responsabilidad de cada uno de nosotros, es una franca rebelión y desobediencia a Dios, porque Dios nos ha dado todas las armas para vencerlas, además de que Él está con cada uno de nosotros. No es que no lo podamos vencer, es que al final el que no lo vence es porque le gusta el pecado. Por eso necesita cambiar su manera de pensar y ver el pecado como lo ve Dios. Y la palabra, en cuanto al pecado, necesitamos que en cuanto a cualquier pecado, y con el pecado del adulterio, de la fornicación y de la inmoralidad sexual es igual, necesitamos volver en sí, abrir nuestros ojos a la realidad de ese pecado y dar la vuelta totalmente, arrepentirnos y volvernos al Señor de todo nuestro corazón, porque al final el pecado de la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación y cualquier otro pecado que se relaciona con lo sexual implica ceguera, y por eso necesitamos volver en sí. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla. Recuérdese, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que podemos vencer el pecado del adulterio. No enfrentar el pecado del adulterio y vencerlo es cobardía, es necedad, es falta de sabiduría, y en lo único que va a derivar a largo plazo es en desgracias y en devastación. Y la palabra de Dios nos recuerda algo muy importante. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, y el pecado sexual le puede parecer derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, su fin es ruina, es devastación. Así que más vale que enfrentemos ese pecado y lo venzamos desde ya, porque mientras más prolonguemos la situación, más dramáticas y más devastadoras serán las consecuencias. Muy bien, ahora sí, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche, y les recuerdo, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y no importa el pecado, y principalmente no importa el pecado sexual. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones y un abrazo para cada uno.